Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Me presento, soy la Magíster María Elizabeth Salazar Jiménez, soy psicóloga de profesión y me dedico a todo lo que es psicometría, evaluación proyectiva, tengo una especialidad en el área y bueno, hoy día quiero invitarlos a este módulo, que es el módulo 9, que es evaluación de las dificultades de aprendizaje. Hoy día vamos a avanzar la unidad 1. Espero que tengamos bastante interacción, que toda la presentación que yo les haga sea bastante interactiva. Voy a hacer el intento de enseñarles y de darles sobre todo el material para que sea útil en su proceso de evaluación, de enseñanza y en todo lo que implica la evaluación dentro del área. Bien, aquí les hago una presentación del contenido del módulo que tiene prácticamente 4 unidades y la primera unidad es la que vamos a avanzar hoy día. La primera unidad es el modelo preventivo correctivo de las dificultades del aprendizaje y su aplicación práctica. Bien, los voy a dejar con un video, quisiera que vean el video y cómo es que se va estableciendo el proceso de aprendizaje. Si se dan cuenta, el sujeto es como un árbol, ¿no? Es un ser vivo que va a crecer y se va a nutrir de muchos aspectos que se encuentran internamente, como es el desarrollo madurativo, pero también hay procesos extrínsecos, es decir, que el medio ambiente, ¿no? El sistema que lo rodea tiene que ver. Por eso el hablar de un individuo a nivel general, pero en este caso de un individuo que está creciendo y que se está internalizando dentro de un proceso de aprendizaje, implica no algo solitario, no algo individual, sino algo que tiene que ver con muchos sistemas, ¿no? O microsistemas, si vale el término, ¿no? Y esos microsistemas serán pues el entorno familiar, serán la educación, la escuela, los profesores, todos los procesos que implican dentro de lo que va a ser enseñanza, en fin. Entonces, este ser va a ir cursando en ese desarrollo evolutivo natural, pero también nutrido de muchas situaciones importantes a nivel neurocognitivo, cognitivo, también la parte afectiva es importante para que complete un proceso de aprendizaje y continúe decodificando y codificando todo lo que implica información. Bien, cuando estamos hablando de lo que son procesos de prevención o de lo que es prevención, básicamente me gustaría hablar de lo inicial. ¿Cuándo es que una persona tiene que darse cuenta o tiene que hacer un seguimiento con un niño que pueda tener problemas? Si ustedes se dan cuenta, el desarrollo de un ser humano empieza ya en la gestación, ¿no? En el momento en el que está creciendo dentro del vientre de la madre. Y vamos a entender la gestación como un proceso fisiológico, normal, en el que se van a producir muchas modificaciones anatómicas y funcionales en el organismo materno. Y aquí se ve que durante los 9 meses del embarazo, pues el feto se va formando, va creciendo hasta formar un bebé. Y la madre obviamente va a llevar una serie de cambios físicos como emocionales y sobre todo cambios hormonales, ¿no? Ahora, estas hormonas van a permitir que el feto se alimente, van a preparar al cuerpo para el parto y van a desarrollar las mamas para la lactancia. Entonces, fíjense, cuando estamos hablando de prevenciones, estamos hablando de que el sujeto ya ha podido pasar por un desarrollo, vamos a decir, en el que no se pueden dar obstáculos, en el que no se pueden dar alteraciones, sobre todo fisiológicas. Y es por eso que me gustaría hablar de gestación. Básicamente,
La educación también se encamina a preparar y a enseñar a las madres a ser madres, ¿no es cierto? No a ser madres solo por naturaleza, sino que una de las prevenciones para que no se permitan alteraciones de aprendizaje justamente es saber cuál es el proceso de gestación. Entonces, fíjense, en el proceso de gestación ya estamos hablando de un ser humano que se está desarrollando y que de una u otra forma está preparando su cuerpo, su cerebro para lo que va a ser un posterior proceso de aprendizaje. ¿Ya? Sabemos que obviamente la gestación dura 266 días, la fecha límite se considera entre 38 y 42 semanas. Y aunque no crean, porque vamos a trabajar en lo que son anamnesis, pedagógicas, psicopedagógicas, ustedes se van a dar cuenta que para nosotros es muy importante evaluar a este niño, evaluar a este sujeto desde el momento en el que ha sido concebido. Se dice que hoy en día el niño va a guardar a nivel neurológico cierta información que también le ha sido transmitida por la madre, ¿no? Y que se guarda en una memoria, aunque precaria, pero se han hecho experimentos que muchos niños recuerdan haber escuchado algunas cosas, recuerdan el vientre de su madre. Y esto no es casualidad, y estamos hablando de un órgano muy importante que tiene que formarse con todo este proceso gestacional que es el cerebro. Cuando nosotros hagamos las anamnesis, es importante mirar cómo es que este niño fue gestado, cuál fue su proceso de gestación. Entonces, si se dan cuenta, para nosotros prevenir o trabajar en problemas de aprendizaje implica mirar lo que este niño, ¿no es cierto?, ha cursado. Aquí les voy a hablar de lo que implica la llegada del niño a este mundo. ¿Cuál es el primer test, si se quiere nombrar, por el que pasa un niño? Dentro ya de su desarrollo biológico, es decir, en el momento de nacer, es el test de Apgar. Hay un choque a veces entre el aspecto pediátrico y entre los psicopedagogos o los psicólogos, porque consideran que el test de Apgar, si bien se toma en el momento de nacer y al minuto de nacer, ¿no es cierto?, no implica muchas cosas si el niño se ha reanimado pronto, especialmente si ha tenido problemas de anoxia, problemas de respiración o ha nacido cianótico, moradito, en fin. Sin embargo, me gustaría que hablemos del test de Apgar. Hoy en día, ya hablando de los problemas de aprendizaje en consultorios, demandamos saber cuántos de test de Apgar ha tenido un niño. ¿Por qué? Porque posiblemente en el momento en el que el niño haya tenido un test de Apgar bajo, por debajo de 6, parecería que la reanimación y toda la asistencia médica digamos, lo rehabilitan y no pasa nada. Sin embargo, muchas veces, dependiendo del Apgar y a qué nivel haya bajado, este puede convertirse en problemas de aprendizaje. Por eso es necesario que dentro de la anamnesis que yo les voy a proporcionar, nosotros sepamos lo que es un test de Apgar. ¿Ya? ¿Qué es el test de Apgar? Una expresión numérica del estado de un recién nacido 60 segundos después del parto, o sea, un minuto. Primero, en realidad se toman dos Apgars, al momento de nacer y al minuto de nacer. ¿Ya? Es una condición del recién nacido en números juzgada en los primeros 60 segundos luego del nacimiento. ¿Ya? El levantamiento de este test se da desde los primeros momentos de vida, siendo muy importante aquel que se lo realiza al minuto de nacer y posteriormente a los 5 minutos, ¿no? Entonces nace el niño, se ve su condición, se le toma el minuto, si es que tiene un Apgar bajo, a los 5 minutos se le vuelve a tomar. Y eso tiene muchos indicadores para lo que van a ser procesos de aprendizaje. Es así que el primer test por el que pasa el ser humano y a partir del cual se determina su desarrollo
en el proceso de aprendizaje del niño es el test de Apgar, ya lo había explicado. Entonces debemos conocer esta prueba, ya que el mismo indica la adaptación del niño al medio ambiente. Por lo tanto, se puede decir que en el momento que el niño toca el ambiente no acuoso y entra en contacto con el aire, existen estímulos que el niño registra con sus sentidos, mostrando la adaptación de la cual hacemos referencia. El Apgar es un examen rápido que se realiza al primero y al quinto minuto después del nacimiento del bebé, ya lo había dicho, y que de alguna forma va a evaluar cómo este niño se está adaptando al medio ambiente. No se olviden que él sale de un medio acuoso a un medio no acuoso. Entonces, en el momento en el que sale, se inflan sus pulmones y el niño tiene que comenzar a respirar. En esa respiración tiene que oxigenar sus pulmones, pero además empieza la irrigación al cerebro. ¿Ya? Entonces, esto es importante para nosotros. ¿Qué pasaría si un niño que nace cianótico, no está respirando, está moradito, ¿no es cierto? Entonces, su cerebro no está siendo oxigenado. Y ese es un problema porque no se olviden que las neuronas, ¿no?, mueren y son las únicas células que no vuelven a regenerarse. Entonces, dependiendo del tamaño de la lesión, pueden presentarse problemas de aprendizaje. ¿Ya? El indicador en el test de Apgar es de 1 a 10 y el 10, obviamente el 1 es un puntaje muy bajo y el 10 es un puntaje muy alto y corresponde a un niño muy saludable. ¿Ya? Los puntajes inferiores a 5 indican que el bebé necesita asistencia médica de inmediato para adaptarse a su nuevo ambiente. Es decir, que de 6 para arriba el niño no es que esté totalmente bien, digamos, presente un 7, pero como se empieza a adaptar al ambiente, inmediatamente a los 5 minutos sube a un 10, ¿no es cierto? O a un 9, y ahí nos está mostrando que el niño está saludable, ¿no? ¿Qué es lo que hacen los neonatólogos? Justamente eso, hacer que el Apgar que ha presentado al minuto tienda a subir a los 5 minutos, ¿ya? ¿Cómo se realiza este examen? En 5 categorías. El esfuerzo respiratorio que tiene el niño. Es importante que el cerebro, los pulmones, ¿no?, y el cuerpo de este niño se vaya nutriendo de oxígeno, ¿no? La frecuencia cardíaca, el tono muscular, los reflejos, el color de piel. Es increíble, pero uno de los reflejos que muestra el niño es el reflejo de la marcha. En realidad le agarran del potito, ¿no es cierto?, y lo hacen caminar, pero ni bien camina, desaparece este reflejo. Es el primer reflejo, ¿no? También el color de la piel, por ejemplo, ¿no? El color de la piel que tiene que ser rosadito y no tender a ser morado o cianótico. Un color morado nos estaría hablando de un sufrimiento fetal, ¿no? Y de mucho esfuerzo respiratorio. Entonces, ese es un tema que hay que tomar en cuenta dentro del Apgar. Por eso es que cuando evalúen, ¿no?, se necesita pedir, si es posible, la tarjeta del Apgar, que ahora ya la están dando, ¿no? Como siempre, es muy importante la frecuencia cardíaca y el tono muscular, ¿no es cierto? Porque el primer tono que tiene el niño es el de prensión, definitivamente. ¿Ya? Entonces, a cada una de estas categorías se le va a dar un puntaje de 0, 1 o 2, dependiendo de la condición observada. Y, de hecho, se hace el esfuerzo de que el niño suba sus niveles para retirarlo, digamos, limpiarlo, y que el niño ya siga con todo su proceso de adaptación al medio, ¿no? Con el primer proceso, que es la lactancia, por ejemplo, ¿no? El niño ya hace funcionar todo su aparato bucal, digamos, al agarrar el seno de la madre. Les había hablado de la importancia que tiene que ver el desarrollo de un órgano muy importante como es el cerebro. ¿Qué podemos decir del cerebro? Hoy en día se está hablando mucho de lo que es las ciencias neurocognitivas. Se le está dando mucha relevancia a esta ciencia, y para todos aquellos que trabajamos en lo que significa psicología, psicopedagogía, profesores que trabajan en el aspecto neuromadurativo, el cerebro es uno de los órganos más importantes, porque además de ser el órgano más complejo del ser humano,
¿no? Está encargado de procesar la información sensorial, a la vez que coordina todas las funciones vitales del cuerpo humano. Fíjense, se puede vivir con un riñón y a veces sin riñones, ¿no? Pero no se podría vivir sin cerebro. Entonces, fíjense cuánta importancia tiene el desarrollo de este órgano desde la gestación. Si bien el niño nace con un cerebro bastante precario, pero desde el momento en que sale a la luz, el niño ya empieza a aprender a respirar, por ejemplo, y eso es un reflejo, y ese aspecto es un reflejo que viene desde el cerebro, ¿ya? El encéfalo y la médula espinal forman parte del sistema nervioso central, que se encarga de la producción y control de las respuestas ante todos los estímulos externos e internos del organismo. ¿Ya? El cerebro está formado por dos hemisferios, que son el izquierdo y el derecho, y que van a estar interconectados por el cuerpo calloso, ubicado dentro de la corteza cerebral. Mucho se ha hablado de lo que es neurociencia, de lo que es el cerebro del niño y la necesidad de estimular este órgano para prevenir problemas de aprendizaje. Ya vamos a hablar más adelante qué es lo que pasa con aquellos niños que no tienen la estimulación necesaria durante los 5 años, que son los momentos más importantes de lo que se supone el aprendizaje en el niño. ¿Ya? ¿Cuáles son las partes más importantes del cerebro? La corteza cerebral, obviamente, que va a almacenar información, se encarga de las funciones superiores, función de los 5 sentidos, movimientos voluntarios, lenguaje, emociones y pensamientos. Fíjense, lo que más tarde vamos a traducir en un aspecto integral del ser humano, ¿no? La ciencia cognitiva y la psicología hoy en día adoptan 3 aspectos, ¿no? Que son la parte cognitiva, comportamental y afectiva emocional. Esto simplemente se resume a qué hace, qué siente y qué piensa. Entonces, cuando evaluamos, vamos a evaluar en esos 3 aspectos, ¿ya? El cerebelo es aquel que se va a encargar, pues que es otra parte del cerebro que está en la parte occipital, se encarga del movimiento, el equilibrio, la coordinación y la adquisición del lenguaje. Asimismo tenemos el tálamo, que es el que recibe, filtra y transmite información del cuerpo y los órganos sensoriales a otras áreas del cerebro y la médula espinal. ¿Ya? ¿Qué es el hipotálamo? Porque son órganos, son partes del cerebro que se encuentran destinadas a cumplir ciertas funciones. Entonces, el hipotálamo va a controlar las funciones como el sueño, la sed, el dolor, la temperatura corporal, ¿no? El sistema motivacional del cerebro, inicia y mantiene conductas gratificantes. Fíjense qué es lo que pasa a veces con niños que se duermen en la clase. Para nosotros va a ser importante qué es lo que ha pasado durante su gestación. De repente ha tenido una hipoxia, ha tenido una anoxia, ha tenido sufrimiento fetal al nacer y no se lo ha identificado porque los papás generalmente dicen, ah, sí, nació moradito, no respiraba, lo han metido en la incubadora, pero después se ha puesto bien. Sin embargo, ese niño, pocos años después, a los 4 o 5 años, es un niño que se duerme, ¿no es cierto? Tiene hipersomnia y se duerme en la clase, siempre está bostezando. Claro, no vamos a decir que necesariamente es un problema del hipotálamo. Sin embargo, vamos a pensar de que para dar un diagnóstico hay muchas fuentes para que en la evaluación vayamos encontrando de qué se trata. ¿Ya? Asimismo tenemos la hipófisis, la glándula pituitaria que se encarga de liberar todo lo que son las hormonas. Por ejemplo, la hormona del crecimiento, ¿no? El niño va a crecer en función de la glándula pituitaria. Cualquier alteración en uno de estos órganos va a producir problemas de aprendizaje. Fíjense que aquellos niños que tienen problemas a nivel de la glándula pituitaria, de gigantismo, qué sé yo, de enanismo, por ejemplo, tienen que ser evaluados a nivel pedagógico porque de alguna forma podrían estar liberando hormonas que están obstaculizando sus problemas o su aprendizaje. ¿Ya?
Asimismo tenemos el hipocampo que se encuentra en el lóbulo frontal, participa en funciones como la memoria, el aprendizaje y las emociones, ¿ya? Y el tronco encefálico que comunica el sistema nervioso central con el sistema periférico. ¿Cuáles son las partes más importantes? Son la médula espinal, que forma parte del sistema nervioso central, va a conectar el cerebro con los nervios de todo el cuerpo, que son los que llamamos los nervios craneales, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando hablo de los nervios, es aquello que inerva absolutamente todo el cuerpo. Si ustedes ven un libro de anatomía, de biología, ¿no es cierto? Y van a ver como cables que inervan todo el cuerpo, y uno de los nervios más largos es el trigémino, ¿no es cierto?, que inerva todo el cuerpo y que tiene bastante, digamos, cableado, por así decirlo, en todo el cuerpo, ¿no? Y asimismo, la médula espinal va a recibir toda la información de los órganos internos, ¿ya? ¿Cuáles son las funciones del sistema nervioso central? De hecho, es sensitiva la función, porque van a manejar, o sea, van a conectar todas las sensaciones, tanto internas como externas. Es integradora porque va a analizar la información y toma decisiones que afectan a la conducta. Fíjense que la información va a entrar por los sentidos por vía aferente y va a salir en una acción por vía eferente, ¿no? Es decir, que, qué sé yo, tengo hambre, ¿no? Y en mi cerebro, qué sé yo, se forma un pan o algo para comer, ¿no es cierto? Yo voy inmediatamente y me como algo. Entonces, fíjense, está entrando la información, se está decodificando en el cerebro y está devolviendo. ¿Qué es lo que pasa con aquellos niños que ustedes pueden preguntar y decir, pero no entiende lo que se le dice? Entonces, siempre que veamos un niño por primera vez, van a nacer hipótesis, tienen que aprender a trabajar con hipótesis, es decir, ¿qué es lo que está pasando con este niño lento? No está entendiendo o no está haciendo lo que se pide en el tiempo que se le otorga, ¿no? Entonces, ese niño que no entiende no está haciendo una decodificación, lo que implica que tenemos que ver desde el momento en el que capta. Pueden ser problemas de visión, a veces con unos anteojos y se corrige todo el problema, ¿no? Pero a veces no. Resulta que el niño ve bien, escucha bien, ¿no es cierto? Sin embargo, por un proceso de mala lectoescritura, el niño no decodifica la palabra, por lo tanto su devolución se queda bloqueada, ¿ya? Y esto es lo que más nos importa a nivel neurocognitivo. Y el otro aspecto es motor, ¿no? La función del sistema nervioso central es motor. Produce reacciones musculares para el movimiento y eso se va a ir desarrollando también desde lo que es la motricidad gruesa hasta lo que es la motricidad fina, ¿no? Que es la pinza, donde el niño ya tiene que ir escribiendo perfectamente, ¿ya? He querido poner esta pirámide del desarrollo de todo lo que es el sistema nervioso central y cómo esta pirámide va a ir marcando la importancia de lo que es el desarrollo en el niño, ¿no? Si se dan cuenta, los participantes son los sistemas sensoriales, es el desarrollo sensomotor, el desarrollo perceptivo-motor, el desarrollo de los procesos superiores, los que van a trabajarse desde abajo, desde el sistema nervioso central, hasta llegar a las conductas adaptativas. Asimismo, tenemos en otro aspecto, cómo es que, fíjense bien lo que les he mostrado, en el primer año, ¿qué se necesita? ¿No? ¿Qué necesita desarrollar el sistema nervioso central? ¿No? El tacto, la orientación labentítico-vestibular, la propiocepción, la vista, el oído, el olfato, el gusto y la interocepción, que son capacidades importantes para pasar al segundo escalón, estoy empezando desde abajo, que tiene que cumplirse hasta los 3 años.
Vale decir, el conocimiento del esquema corporal, conciencia lateral, conciencia respiratoria, capacidad de integración sensorial. Asimismo, esto está refrendado por lo que va a ser el tono, la relajación, el equilibrio, la coordinación dinámica general, la madurez de los reflejos, ¿no? La planificación motriz de las praxias, ¿no? Y así sucesivamente hasta que el niño entre los 6 y 12 años habrá logrado una motricidad fina perfecta, una capacidad de inhibición motriz, ¿no? Es cuando al niño le decimos, vaya corriendo, no se le marcamos, ¿no? Corre, 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 para. Se le dice y el niño puede parar, ¿no es cierto? Es inhibición motriz que está comandada por todo este sistema nervioso central y que tiene que lograrlo entre los 6 y 12 años. Y también tenemos algo importante que es el aprendizaje académico, la autonomía personal hasta la conducta adaptativa. Fíjense la importancia que tiene esta pirámide, ¿no es cierto? Que va desde el primer año hasta los 12 años, pero yo diría particularmente hasta los 6 años. ¿Por qué? Porque aquí ha habido un gran desarrollo del cerebro madurativo que va a colaborar a todo lo que son procesos de aprendizaje. Para todo ello, a mí me gustaría cuestionar y decirles qué es la evaluación educativa. ¿Qué entendemos por evaluación educativa? Fíjense que cada día estamos evaluando, no solamente los que trabajamos en este tema, sino que es un tema de cada día. Los mismos padres de familia, cuando llegan sus hijos a la casa, les preguntan, ¿no? ¿Qué has hecho? Muéstrame tus tareas. No, pero esto no se hace así. Están evaluando, ¿no? Sin embargo, nosotros obviamente vamos a entrar mucho más a profundidad dentro de lo que es la evaluación educativa. Me gustaría partir de un concepto de educación en aula. Cuando se considera, ¿qué es esto, no? Que se considera el concepto de evaluación dentro del aula. Esto tiene que ver referencia a lo que es la educación formal, ¿no es cierto? Se establece que este es un proceso que debe llevarse a cabo de forma continua y personalizada, que ha de tener por objeto tanto los aprendizajes de los alumnos como los procesos de enseñanza, dentro de la que va a ser la educación formal. Pero ¿qué pasa, no es cierto, cuando tenemos chicos especiales? Ustedes saben que por ley, ¿no es cierto?, dentro de la ley Avelino Signani, en cada curso deberían tenerse 1 o 2 chicos especiales, ¿no es cierto?, que tienen que entrar dentro de lo que son programas de educación formal, pero también a partir de adaptaciones curriculares. Pero es importante que tanto profesores o las personas que estamos integradas en esto conozcamos de qué se trata este tema para poder hacer inclusión también en estos niños que pueden presentar características especiales. ¿Ya? Me gustaría hablar un poco de lo que es el aprendizaje, qué entendemos por aprendizaje, ¿no? Es un proceso a través del cual se adquieren o modifican habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, ¿no? La experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación. Este proceso puede ser analizado desde distintas perspectivas, por lo que existen distintas teorías de aprendizaje, pero el aprendizaje es una de las funciones mentales más importantes de los seres humanos, ¿ya? También aquí podemos hablar de aprendizaje, por ejemplo, en animales, en sistemas artificiales. Sin embargo, el único ser vivo que puede decodificar la información y devolver ciertas respuestas en función de su aprendizaje, que es superior, no es precario como el de un animalito, va a ser el ser humano. ¿Qué más podemos saber de lo que es el aprendizaje? ¿No? Es un proceso mediador, basado en una interacción recíproca, es decir, que el niño va a aprender del medio, ¿no es cierto? Y va a tener esa interacción con todos los elementos, los objetos, qué sé yo, que se encuentran predispuestos a lo que es el aprendizaje.
¿no? Entonces, si hablamos de interacción recíproca, perdón, tiene que ver esto entre los aspectos biológicos, cognitivos, emocionales, ambientales y conductuales, relacionado con la adquisición y el uso de la información y el conocimiento, los cuales son interiorizados por el sujeto a través de experiencias significativas, contextuadas socioculturalmente. Y aquí volvemos a este tema, que el ser humano no crece solo, que el ser humano crece rodeado de microsistemas que están enmarcados en un sistema que es dinámico, que está en interacción constante. ¿Ya? Cualquier alteración que esté presente en las condiciones internas del sujeto en términos de su estructura neurobiológica y psicológica, sin afectar su integridad cognitiva, así como interferencias externas en su realidad ambiental, familiar, social y comunitaria, pueden ocasionar dificultades en su proceso de aprendizaje. Qué importante es tomar estos conceptos, porque no se trata de que el niño tenga problemas de aprendizaje porque simplemente, no sé, el profesor no lo quiere. Vamos a ponernos a pensar, ¿no? A veces hay papás que dicen eso. O porque los papás se divorciaron. Fíjense que en la evaluación justamente nosotros tenemos que ver todos estos aspectos. Perdón, todos estos aspectos que son relevantes para nosotros, ¿no? El aspecto sociocultural, ambiental, el aspecto dentro del cual se está educando, se está criando, las interacciones que tiene el ser humano. Ahora, obviamente, si hablamos de aprendizaje, vamos a ver diferentes tipos de aprendizaje, ¿no? Por ejemplo, el aprendizaje receptivo, ¿no? Que es un tipo de aprendizaje donde el sujeto solo necesita comprender el contenido para poder reproducirlo, pero no descubre nada. A mí siempre me ha gustado cuestionar a muchos profesores, no tengo nada contra los profesores, cuando me dicen, este niño no entiende nada. Y yo digo, ¿por qué no entiende? Y cuando me doy cuenta y le hago leer un texto, me doy cuenta que tiene una lectura totalmente automática, ya mecánica. No ha habido un aprendizaje no significativo. Ha habido un aprendizaje receptivo, lee, no entiende nada. Entonces es muy importante que hoy en día la pedagogía, la educación en sí, y los profesores, quienes están a cargo de enseñar a los niños, tomen conciencia de que si bien el niño tiene inicialmente un aprendizaje repetitivo cuando está aprendiendo a leer, este aprendizaje tenemos que no mecanizarlo y llevarlo a un aprendizaje significativo. ¿Ya? El aprendizaje por descubrimiento, bueno, este es el más bonito, ¿no? El sujeto no recibe los contenidos de forma pasiva, descubre los conceptos, sus relaciones y la reordena para adaptarlos a su esquema cognitivo. Fíjense qué bonito es un niño saltando, gritando, chillando, haciendo un poco de travesuras. Ese es un niño sano. Muchas veces tenemos el concepto de que un niño que es quietecito, que no hace nada, ¿no es cierto? Es un niño bueno. No es así, ¿no? El niño va a aprender cuanto más descubra, ¿no? Esos niños curiosos son niños interesantes, donde creo que la labor del padre no es descuidar ese aprendizaje, sino enseñarle a que siga descubriendo. Aquí yo les dejo este tema, ¿no? Que la estimulación se inicia desde los 0 años hasta los 5, porque el desarrollo del cerebro se está dando en estas etapas. Entonces, ese cerebro tiene que ser estimulado de todo lo que es conocimiento, de todo lo que es estimulación, en todo lo que el niño tiene alrededor y en su entorno. ¿Ya? Tenemos el aprendizaje repetitivo que se produce cuando el alumno memoriza contenidos, las tablas de multiplicar, sin comprenderlos o relacionarlos, a veces los hace en forma muy automática, ¿ya? Obviamente va a tener conocimientos previos, no encuentra significado a los contenidos estudiados ahora. Y aquí tenemos el aprendizaje significativo, que es el aprendizaje en el cual el sujeto relaciona sus conocimientos previos con los nuevos, dotándolos de coherencia respecto a sus estructuras cognitivas, ¿no es cierto? Fíjense aquí,
según Piaget, ¿no? Hay una etapa que es un proceso, una de las etapas que se hacen significativas, que es un periodo formal en el cual el niño ya puede relacionar, ya puede discriminar, ya se puede dar cuenta de una serie de situaciones, ¿ya? El aprendizaje latente, que es aprendizaje en el que se adquiere un nuevo comportamiento, pero no se demuestra hasta que se ofrece algún incentivo para manifestar. Creo que esto es importante, creo que de alguna forma tenemos que tomar en cuenta para ver esta siguiente diapositiva, que son los problemas de aprendizaje. ¿Qué son? Son dificultades significativas para la adaptación y los aprendizajes escolares, especialmente en el aprendizaje de todas aquellas tareas y áreas en las cuales estén implicadas funciones psicológicas, de razonamiento y metacognitivas. Cuando estamos hablando de dificultades de aprendizaje, vamos a hablar de que esas son un término general que se refiere a un grupo de problemas agrupados bajo la denominación de problemas escolares, ¿no es cierto? Fíjense, P, y en las siguientes diapositivas van a ver cómo voy trabajando con las PE, ¿no es cierto? También bajo rendimiento escolar, que está abreviado como BRE, dificultades específicas de aprendizaje, DEA, trastorno por déficit de atención o con o sin hiperactividad, que es el TDAH, bien conocido en nuestro medio, y discapacidad intelectual límite, ¿no? Que sería DIL, que se manifiestan como dificultades en algunos casos muy significativos en los aprendizajes y adaptación escolar. Las dificultades en el aprendizaje pueden darse a lo largo de la vida, si bien mayoritariamente se presentan antes de la adolescencia, en el curso de procesos educativos, intencionales de la enseñanza y el aprendizaje, formales e informales, escolares y no escolares, en los que interfieren o impiden el logro de aprendizaje, que es el objetivo fundamental de dichos procesos. Aquí vamos a hablar de los primeros problemas escolares, que son el P, el BRE, ¿no es cierto? Y seguramente a lo que es TDAH y DIL y mucho más de lo que son las dificultades específicas de aprendizaje, le vamos a dar una mirada mucho más amplia, porque ustedes tienen que aprender técnicas, ¿no? Entonces, seguimos con con la siguiente diapositiva, y cuando hablamos de problemas de aprendizaje podemos decir que estos son trastornos que son intrínsecos al alumno, ¿ya? Porque posiblemente esto se debe a una alteración o disfunción neurológica que provoca retrasos y alteraciones en el desarrollo de funciones psicológicas y CI bajo, ¿ya? En el razonamiento, la atención, la memoria de trabajo, desarrollo y aplicación de estrategias de aprendizaje y metacognición, directamente implicadas en el aprendizaje y la adaptación al medio. Fíjense qué importante es lo que les acabo de decir, ¿no? Vamos a ver cuáles son las funciones psicológicas. Bueno, no vamos a ver, sino que vamos a repasar, porque por desarrollo madurativo seguramente ustedes ya saben cuáles son las funciones psicológicas importantes. ¿Qué es un coeficiente bajo? Vamos a aprender a ver alguna prueba que nos dé niveles de coeficiente, y asimismo cómo es que el razonamiento, la atención, la memoria y todos estos aspectos cognitivos, ¿no? Tienen que ver con lo que va a ser trastornos de aprendizaje. Me gustaría que tomen en cuenta estos criterios, ¿ya? Cuando yo mencione en alguna diapositiva, simplemente voy a hablar del criterio, pero para que ustedes entiendan y vayan acostumbrándose, porque este va a ser el lenguaje que vamos a utilizar en las posteriores clases, ¿ya? Gravedad va a estar con una abreviación de G, implica importancia del problema, ausencia de posibilidad de remisión espontánea, ¿no? Necesidad de intervención externa especializada. O sea, ¿qué estamos hablando? Que aquí el problema lamentablemente no se lo puede redefinir o trabajar muchas veces en un colegio,
Entonces, esto implica que el niño será derivado a una intervención externa más especializada, a un gabinete tal vez psicopedagógico o a una atención multidisciplinaria, ¿ya? Seguramente va a haber no va a existir una ausencia de posibilidad de remisión espontánea. ¿Qué quiere decir eso? ¿No es cierto? No es que lo vamos a mandar a un control, sino que la remisión justamente va a ser para una intervención externa, ¿ya? No necesitamos saber de que el niño ha visitado una o dos veces a un especialista cuando el caso es grave, sino necesitamos que la intervención sea continua. Afectación, ¿no? Que va a estar marcado por la letra A entre paréntesis, que tiene que ver con la afectación de procesos cognitivos, con todo lo que es ya les decía, ¿no es cierto?, la codificación, la decodificación de los estímulos, por cómo entra la información por vía aferente, cómo salen los procesos. Esto es muy importante porque aquí estamos hablando de procesos neurocognitivos, ¿no es cierto?, y de procesos cognitivos como tal, ¿ya? La afectación de funciones, es decir, las respuestas, ¿no? Muchas veces los niños hacen una respuesta diferente de la que se espera. La afectación de conductas, algo muy importante, les he hablado, ¿no es cierto?, que es importante evaluar en el aspecto integral, mirando la triada, ¿no es cierto?, que es cognición, comportamiento y emoción y afecto, ¿no? ¿Qué hace, qué siente y qué piensa, ¿no? Y aquí la afectación de las conductas será importante mirar como un criterio dentro de los problemas de aprendizaje, ¿no? Por ejemplo, en el TDAH tenemos mucho de afectación de conducta. El peor si es TDAH, ¿no es cierto? Trastorno de aprendizaje, pero con hiperactividad, mucho más, ¿ya? La afectación, el grado de afectación está estrechamente vinculado a lo que va a ser la gravedad, ¿ya? Y finalmente tenemos otro criterio que es la cronicidad, ¿ya? Que está con una letra C, ¿no? Y el tiempo de duración, nos va a hablar del tiempo de duración del problema. En realidad aquí estamos hablando tal vez de retardos mentales moderados, de problemas genéticos que, bueno, tendríamos que ya trabajarlos de una forma diferente, pero también con adaptaciones curriculares, ¿ya? Por lo menos la afectación o la gravedad llega hasta los leves, pero cuando estamos hablando de moderado ya estamos hablando de cronicidad. Sin embargo, no estamos hablando de algo, no, la cronicidad ya es leve, moderado, grave y profundo, sino cuando estamos hablando, por ejemplo, de algo, de un trastorno que es leve, todavía se lo podría trabajar, pero ya a partir de moderado necesita mucha más especialización, ¿no? Y bueno, hay que ir mirando si los niños son intervenidos prontamente, puede existir posibilidades de recuperación espontánea, ¿ya? Y en la cronicidad también se requiere o no intervención especializada desde diferentes perspectivas, es decir, aquí tendría que actuar un equipo multidisciplinario que esté formado por un psicopedagogo, por un terapeuta, por la parte médica, para la parte psicosocial, de repente la parte de terapia de rehabilitación, la parte fonoaudiológica, en fin, una serie de profesionales que ahora se